Francisco Vázquez Peralta, sociólogo de profesión y gestor de la página Historias de Quellón, en la cual estamos en nuestro segundo ciclo de charla actualmente. Y hoy día estamos con Miguel Molina Contreras, autor intelectual y gestor educativo de un entretenido programa educativo que se llama Descubriendo Tú, y el cual también nos va a relatar un poco con respecto a eso, pero su charla del día de hoy se llama Sincretismo Cultural, Beliche fuera de Chiloé. También recalcar que durante 2019 Miguel realizó un trabajo importante acá con la Corporación Municipal de Quellón, en base al programa Descubriendo Tú, y el cual se llama Descubriendo Quellón, su patrimonio cultural e identidad. Y el día de hoy nos presenta esta charla, la cual se basa en distintas investigaciones realizadas en comunas de la región de los lagos, como también en la provincia de Palena, a lo cual se suman algunos textos analizados tanto en la provincia de Chubut y Santa Cruz en Argentina. Así que muy buenas tardes, Miguel, gracias por aceptar la invitación. Dar las gracias también a Robinson Vargas Raimapo, que nos hizo llegar a Miguel para poder contactarlo e invitarlo hoy día. Robinson es el encargado de la Biblioteca Municipal de Quellón, así que agradecerle a él igual. Así que muy buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación y por la oportunidad de poder conversar estos temas tan interesantes que tú con tu iniciativa has llevado adelante, sobre todo en estos tiempos difíciles, que el conocimiento, que la investigación están tan escondidas, tan alejados. Así que gracias. Vamos al público a avisarle también que las preguntas quedan disponibles, comentarios que quieran ir dejando, los van dejando en la parte de abajito del video. Así que Miguel va a empezar con la exposición ahora y, como les decía, a cualquier momento ustedes pueden realizar preguntas y nosotros se las vamos traspasando. Así que puedes empezar nomás, Miguel. Tengo otra pantalla para apoyarme un poco en la argumentación. Bueno, el sincretismo cultural beliche, yo lo conozco el 2019 cuando fui a hacer el trabajo en Quellón, contratado obviamente por la corporación y por la iniciativa del señor alcalde. Antes de ir para allá, me acerqué a un par de facultades de arqueología y antropología en Santiago y lo particular, Francisco, que desconocían el tema. Para acá, para el norte, está muy invisibilizado el tema de la tradición que terminaron desde la teoría del poblamiento americano hasta bien avanzado. Yo creo que el primer suceso que se reconoce para acá, para el norte, como significativo es la firma del Tratado de Tantauco, cuando se termina el dominio español. Entonces, cuando llego a Chiloé, particularmente a Quellón, Robinson y algunos personajes de la comuna me empiezan a nutrir de elementos que a mí me permiten llegar a desarrollar este juego educativo. Milton Barrientos, Robinson, algunos profesores de ahí de la corporación, José, no recuerdo el apellido, pero tipos brillantes que tienen una investigación propia, así como lo que estás haciendo tú, Francisco, de estímulo particular. Entonces, para contextualizar, Quellón, si a mí me preguntan cuándo se fundaron las ciudades, al sur del Biobío, yo digo hace 12.000 años. No hablo de un acto fundacional mestizo o criollo, mucho menos español, porque va a depender del investigador o del narrador cuando decide estructurar el acto fundacional. Entonces, el gran tema es que una vez que ocurre la victoria de Curalaba en 1598, se reasienta toda esta tradición cultural indígena, ancestral, desde el sur del Biobío hasta Melinca, más o menos. Yo calculo que debería ser una interacción permanente indígena. Porque más allá todavía está en investigación cuándo fueron la datación y los procesos que llevan a
cabo los indígenas para ocupar o dominar el territorio, esta geografía, que por cierto está en construcción. O sea, nosotros creo que ayer tienen que haber tratado en el tema de geología, que el continente, Chiloé estaba pegado al continente y que fueron las glaciaciones que de alguna manera, bueno, que definitivamente hicieron que el territorio se hundiera. Está la glaciación Tegualda, Santa María, Río Chico y la última que es la de Yanquihue. Y en la glaciación de Yanquihue, que entre fechas más, fechas menos, estamos con la presencia ya de pueblos interactuando con el contexto geográfico, cazando, recolectando. Tenemos, bueno, en Monteverde, si reconocemos la cifra de los 34.000 años, claro, que hay evidencia, pero no aparecen los cuerpos, que eso de alguna manera, los cuerpos, los seres humanos. Pero pensemos en 14.000. En 14.000 también estaríamos hablando de la Patagüilla, acá en Santa Cruz, estaríamos hablando de Pilauco, estaríamos hablando de San Vicente Tahuatahua, y ahora hace poquito se suma Paredones. Entonces, uno de los elementos que a mí me llama mucho la atención en esta construcción de un sincretismo a modo de introducción es que el seno de Reloncaví, la palabra Reloncaví significa Cahuín bajo el agua, en Texungún. Entonces, eso significa que ahí era un lugar de reuniones. Y estamos hablando que ese lugar se hundió. Pensemos 14.000 años, 12.000. ¿Quiénes están habitando? ¿Quiénes están recorriendo? ¿Quiénes están cazando, recolectando en ese periodo? Obviamente estamos hablando de cazadores recolectores de un periodo anterior al que estamos viviendo, que sería el Pleistoceno, donde la mal llamada fauna o megafauna, porque el récord debiese ser fauna pleistocénica, porque hay grandes y chicos, herbívoros y carnívoros, están interactuando con los seres humanos de ese momento. Uno empieza a ver nombres, Nahuel, Nahuel Buta, Nahuel Huapi, o los apellidos Nahuel. Ese es un tigre que el tigre de diente sable, que es el esnolodón, que era el que encabezaba la cadena alimenticia, y que los indígenas de esa época pretenden asumir ese espíritu y van haciendo toda una construcción cosmogónica. Pero ¿sabes, Francisco, que a mí el tema que me llama mucho la atención en los distintos trabajos que yo he hecho es que el sincretismo cultural beliche, por procesos que voy a explicar un poquito más allá, que yo entiendo, habría poblado desde Valdivia hacia abajo. Habría llegado, incluso tenemos registros claros en Bariloche, en la zona de Esquel, el Bolsón, Epuyén. O sea, están ya interactuando desde muy temprano. Entonces, ¿quiénes son? Si nosotros hablamos de huilliches como tal, que junto a los chonos forman el sincretismo cultural beliche, tenemos que remontar una tradición súper ancestral. Los últimos elementos científicos que han aparecido dicen que Huilliche no comparte el mismo tronco genético que los mapuches como tal. Ellos más bien son descendientes de los primeros habitantes del norte, que serían los chinchorros, esta maravillosa cultura que dominó hace mucho tiempo, hace 8.000 años, la técnica de momificar a sus difuntos, y que después desaparecen, y hay una investigadora que yo te voy a dejar los links, que dice que ellos después son los changos, y Chango también desaparece, y ella lo encuentra a través de estas investigaciones en los huilliches. Por lo tanto, los huilliches sería gente del norte que transitó hasta la región que lo conocemos hoy día como la región de los lagos, incluyendo Chiloé, desde hace 8.000 años atrás. Entonces, en ese tránsito,
interactúan con los grupos que habitaban la vertiente occidental y oriental de la cordillera de la costa, que serían los pueblos el Vergel y la cultura Pitrén, y ellos se habrían sincretizado y adquirido los elementos culturales más potentes de una sociedad que en ese momento está pasando de una sociedad arcaica a una sociedad más, a un proceso más formativo o algo agroalfarero. Llegan a Chiloé, y ahí la duda, o sea, si ya dominaban el navegar en alta mar, o si efectivamente la glaciación le había permitido pasar de manera pedestre. Y por el otro lado, los chonos, sin duda, es la tradición patagónica argentina que llega hasta el territorio. ¿Y cómo eso? O sea, los investigadores, principalmente de la Universidad de Chubut, señalan que los aoniquenes, que son una mezcla entre los pámpidas y los fueguinos, y algunas otras etnias que están ahí, también los huárpidos, que llaman ellos, habrían iniciado una tradición cultural hace 12.000 años también, y hay registros arqueológicos, Casapedente, Los Toldos, distintos lugares que han aparecido con antigüedad muy similar a la que se encuentran acá en el actual territorio chileno, y habrían formado lo que nosotros conocimos hoy día, los tehuelches, siguen bajando y llegan a ser Segnan, se cambian para el otro lado de Tierra del Fuego y serían los Yamana, y ahí empiezan a subir hacia el norte y ocupan todo lo que es la región de Magallanes y la región de Aysén, y sería los Quehuasca, y los Quehuasca serían los ancestros de los chonos. Entonces, si tú hablas de una teoría del poblamiento, a mí me gustaría que alguien tomara esta posta, y ahí está la teoría del poblamiento americano. O sea, está representada con los amerindios, paleoindios, interactuando, y donde llegan es en Chiloé. A Chiloé, y tenemos evidencia de ya esta ocupación en Yaldá con casi 6.000 años, Puente Quilo 5.000, Chepu 5.010, Isla Caucae 4.600, Rauco. Entonces, Pulquedón, Huiote, hay Curanué, lo más cercano, lo más tardío sería 2.200 años. Entonces, estas dos tradiciones, estamos pensando que son cazadores-recolectores, ¿ah? Y aquí me quiero detener. Nosotros, los que tenemos nuestra tradición mestiza, vemos el horizonte, lo vemos en el mar, vemos la línea del horizonte. Los chonos, de acuerdo a lo que me explicó mi amigo Milton Barriento ahí en Quellón, brillante investigador autodidacta, dice que los chonos el horizonte lo ven en la tierra. Entonces, los hitos para ellos son la tierra, pues para nosotros es el mar, es los grandes hitos que hay que sortear. Entonces, estos dos pueblos se juntan y forman, a mi momento de entender, esta tradición cultural beliche. Entonces, de ello salen dos elementos para mí, son vitales, que los vamos a ver un poquito en un rato más. El idioma, el Texungún, o beliche, la gente mapuche dice que en la región de los lagos, o sea, perdón, desde el sur de Valdivia hasta Chiloé se habla el Texungún, que sería el Mapudungún del sur. Miguel Molina señala en lo que yo estoy escribiendo, que yo creo que no hablan el Mapudungún del sur, yo creo que hablan el beliche del norte. ¿Por qué? Porque la mayoría de las palabras que utilizan, esta pronunciación más nasal, es chona. Y los nombres, como tipificaron los árboles, los lugares, los animales, son de este sincretismo cultural.
Entonces me tocó hacer un trabajo, perdón, jugo de frutilla, no es chicha, porque acá hay hasta chicha. Cuando hice el trabajo en Yanquihue, descubriendo nuestra cultura central, me pidieron que lo hiciera y yo empiezo a trabajar en un bosquejo en Mapudungún. Me encuentro con las profesoras que ahí hacen soberanía, con las profesoras intercultural bilingüe, con 9 de ellas, y me dices, ahí Miguel, está todo mal escrito. Aquí no se habla así, aquí no se pronuncia así, aquí es el Texungún. Entonces usted, dígame, ¿por qué no el Mapudungún? No, porque las palabras son más nasal, pero ¿por qué no analicemos el Beliche? Bueno, está pendiente ahí en la municipalidad, en la municipalidad de Yanquihue y en la futura corporación cultural de Yanquihue, hacer un seminario de etnolingüística para aclarar esto, Francisco. Yo creo que Chiloé, el sincretismo cultural de Liche, le aporta gran parte del idioma que hablan hoy día las comunidades ancestrales, entre comillas, porque está medio casi extinguido, pero la gente más antigua que se recuerda, o los toponimios o los patronimios, te hablan de este sincretismo cultural beliche. Eso como primera parte. Como segunda parte, como segundo elemento central, Francisco, nos tenemos que remitir a la cosmogonía y cosmovisión. De este mito fundacional, esta tradición ancestral, el entender la construcción que hicieron este gran pueblo ancestral, y que tiene diferencia. O sea, del Biobío hacia el norte está interpretado de una manera, y desde Valdivia, desde el río Tortel hacia el norte, y desde el río Tortel hacia el sur está de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que yo digo en mi investigación? Que dentro de la cosmogonía y cosmovisión de los pueblos originarios existe un Antiguo y un Nuevo Testamento, como para hacer un símil con la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando uno habla con alguna macha, algún educador intercultural bilingüe, ellos empiezan a hablar desde Caicavillo y Tentemvillo hacia adelante. Y hablan de esta gran batalla, pero no me dicen por qué se produce. ¿Ya? Pero cuando tú hablas con la gente que domina bien esta tradición cultural ancestral, que es Beliche, empezamos a hablar desde Antu, Cuyén, Peripillán y los Yituches, que es el pueblo ancestral de los mapuches. Entonces, está muy marcado que esa vinculación, ese Antiguo Testamento tiene que ver con fenómenos geológicos que se están produciendo en el mismo momento que estos pueblos ancestrales están haciendo esta construcción. Entonces, es una visión beliche, o sea, es la opinión de los chonos o de la tradición cultural ancestral que parte allá en Argentina, la pampa actual Argentina, y termina acá. Y ahí aparece obviamente por ejemplo, el mito que habla del nacimiento del Trauco, que es una niña yituche que arranca del exterminio de las mujeres porque habían dejado de adorar a los dioses telúricos, que serían Cuyén, Antu y Peripillán. Habían abandonado esta creencia, y ella nada, cruza el Golfo de Ancud y llega a la zona del lago Huillincó. Y en ese nado es copulada por Caicavillo, y ella llega embarazada, y nace este gran personaje que es el Trauco, que ojo, es un personaje dentro de esta tradición que es como civilizador. A pesar de su violencia, es el tipo que empieza a hacer las pegas que le piden los dioses. Y las deidades. Y esos están
está escrito, está resumido. O sea, tú vayas a reunirte con algunos voy a decir chamán, porque en rigor esa es la palabra, de esa zona, y te hablan de esta construcción cosmogónica, y no así hacia el norte. Entonces, cuando el Estado chileno, el Estado genocida, invasor chileno, que agarra las mismas mañas de la corona española, después de Curalaba, pensemos que el terreno para ellos quedó despoblado. Para nosotros, los que tenemos esta cercanía, esta vinculación con los pueblos originarios, mantuvieron sus tierras. Entonces, la corona española tiene ahí algunos sucesos bien especiales. No sé si, Francisco, ustedes han sabido algo del combate naval, el combate de las canoas en el Cerro de Reloncaví, que es el primer combate naval que tienen los españoles en el territorio. Entonces, ahí hay una gran información de cómo principalmente a los que les llaman payos, ¿cierto? A los que Occidente le coloca este nombre, que es un nombre muy denostador, porque los payos en España son, como le llamamos hoy día a la gente, como flight, así, una cosa muy triste que lo hayan denominado así. Entonces, ellos combaten a galeones, bueno, obviamente pierden, pero tienen el primer combate naval, los españoles, efectivo en América. Entonces, la invasión y esta resistencia es bien especial, porque la corona española fija en lo que se llama acá el Mapu en esa época, el dominio de Chiloé, y el último bastión por el lado del continente es, pensemos, Concepción. Lo de Valdivia es una invención más literaria. A mi juicio no hay una soberanía, hay un fuerte, pero es bien especial la relación, porque es para el mar, es para defenderse de los piratas, no defenderse de la resistencia indígena. Entonces, y tú lo puedes ver, porque me imagino que alguien habló o va a hablar de las misiones circulares de los jesuitas y cómo tenían que hacer ellos para llegar a Concepción, donde estaba la matriz de la iglesia jesuita. Era bien especial, porque tenían que salir con dalcas, remontar el Reloncaví, el Seno de Ralún, llegar a los Petrohues, el lago de Todos los Santos, desarmar las dalcas, seguir hacia Bariloche, llegar a Icalma, tirarse por el Biobío, navegando para abajo. Me imagino que había sido un periplo súper largo, porque no podían pasar por el territorio que estaba ocupado. Y eso está muy registrado. Eso, Francisco, hay mucha literatura al respecto, tanto literatura mestiza, literatura de los jesuitas, y también investigaciones que hicieron ya antropólogos y arqueólogos. Miguel, para la gente que quizás viene sumando recién, ¿nos podrías definir un poco qué es lo beliche? Si hay una diferenciación entre lo beliche, lo huilliche, lo mapuche, desde tu postura, desde tu perspectiva. Es que lo huilliche es una tradición cultural muy ancestral que está radicada en el continente. ¿Ya? Pensemos que el territorio ya se había hundido. Y lo chono, que esta tradición que yo acabo de contarte, que es la tradición aoniquén, fue de los Pámpidas, Huarpe y Fueguino, que están interactuando ahí en el territorio, pensando desde Chubut hacia el sur, empiezan a ocupar todo este territorio. Pensemos que hay unos cambios climáticos tremendos. Lo que era pampa se transformó en tundra y después en estepa. Entonces, cambios climáticos potentísimos. Entonces, empiezan a bajar, a ocupar a la carga de los elementos de forrajeo, de alimentación, llegan a la Tierra del Fuego, que todavía estaba unida,
se transforman en Segna, lo que nosotros llamamos hoy día Segna. Pasan hacia el lado occidental de Tierra del Fuego y los llamamos Yamana. Suben hacia el norte y hoy día esa tradición cultural Quehuasca, y al pasar de los años a adoptar esta tradición marítima, ya son los chonos, y los chonos se vinculan de manera definitiva en Chiloé. Quillón podría ser, porque ahí la isla Lactec todavía hay gente que genéticamente descienden de Cahuéscar, y se juntan y forman, culturalmente toman ambas tradiciones culturales, se sincretizan. Lo que algunos llaman mimetizarse, esto es el sincretismo, porque la cultura se sincretiza. Toman los elementos culturales más significativos de cada uno, rechazan los que nos sirven desde una perspectiva más evolutiva, aunque yo creo que una perspectiva más particularista e histórica, y tú, Francisco, me puedes ayudar. O sea, ustedes que trabajan desde la sociología, mejor esas corrientes de interpretación científica. Entonces, ellos forman y como te digo, o sea, para los que se vienen integrando, que lo más significativo es el lenguaje, que es el beliche o el texungún, y esta composición cosmogónica, este mito fundacional, que es la tradición ancestral del pueblo Yituche. Entonces, ellos, una vez terminado todo el proceso de resistencia que fue tremenda. Ustedes recuerden el corte de cabeza que se le hacen a todos los hacendados, comenderos de 1772, creo que es la fecha, cuando se alzan los beliches. Si son los beliches, son huilliche, chorno, ambos, y los payos, y estas unidades políticas que se empiezan a generar, que después terminan en el Gran Consejo Huilliche, que es lo más maravilloso que podemos tener hoy, que podemos haber tenido en el siglo XX de reivindicación, con el gran personaje de su barrio, ¿no es cierto?, don José Santos Lincomán. Entonces, el Estado chileno, una vez que Ramón Freire, ojo, Ramón Freire está muy, muy invisibilizado en Chile, porque la historia chilena la empezaron a contar los o'higginistas, y Ramón Freire fue el que a esta tradición cultural le dice: no, aquí están 60.000 hectáreas para ustedes, y esas son su territorio, y por eso después el Gran Consejo Huilliche pelea esa situación, y entiendo que muchos pobladores de Quellón todavía tienen la escritura, que son estas, ¿cómo que se le llamaban en esa época? Las marquesas, claro, los potreros realengos. Y ustedes saben que esas 60.000 hectáreas están en el fondo, en Taltauco hoy día. Ahí están principalmente gran parte del territorio que Ramón Freire le entrega a las comunidades ancestrales. Que, ojo, le llaman huilliche, pero ahí están los chonos también. Claro, que los chonos tienen un contexto que el mar, es un contexto muy, muy distinto, que lo ocupan hasta muy tarde. Recuerden que los chonos, cuando recién empiezan a ocupar el territorio, el terrestre, se hacen pedestre desde el punto de vista arqueológico, es cuando llegan los franciscanos a trabajar la fe de ellos. Entonces ahí alguna parte importante de los chonos abandona esta tradición canoera y se instala en algunos lugares de Chiloé, que le llaman posteriormente el Golfo de los Payos, palabra denostadora. Entonces, después, cuando el gobierno chileno, ya los gobiernos liberales y el Estado en particularmente hizo esta colonización mal llamada alemana,
mal llamada alemana, Francisco, porque Alemania, cuando Vicente Pérez Rosales va a buscar familia alemana, no existía Alemania, era la Confederación Germana, era el Segundo Reich. El primer Reich había sido el Sacro Imperio Germano Romano, que fue destruido por Napoleón. El Segundo Reich era el que había perdido todas las batallas en Europa ante los franceses, ante este intento de Entente Cordialé. Y ahí llega Vicente Pérez Rosales a invitar familias que se vengan a colonizar este territorio que para el Estado estaba despoblado. Y en esa colonización vienen prusos, polacos, austriacos, húngaros, mucha gente que salen de Puerto Alemán, pero no son todos alemanes. Y lo otro particular, que son católicos y protestantes. Entonces llegan al territorio y ahí el libro que escribió el gobierno, el Estado chileno, que hace nuevo trato, explica claramente a quién le quitan las propiedades y a quién se la entregan. Francisco, eso es tremendo. O sea, ahí aparece, se le quita al cacique, mal llamado cacique, que son locos, cacique es una palabra quechua, que viene más al norte incluso, al loco que se le quitan el terreno y se lo entregan a esta familia Brausch no sé cuánto, de tanto. Y Argentina, el Estado argentino, con la campaña del desierto, que es tremenda, que es horrorosa, dice en la Constitución, yo te lo voy a mandar, en la Constitución de aquellos años de la República Argentina, de la hermana República Argentina, que se tienen que exterminar los pueblos salvajes del sur de Argentina y reemplazarlo por familias civilizadas. ¿Y qué hacen los argentinos? Ellos van a buscar a la Galia, van a buscar familia. Los chilenos van a la Confederación Germánica, los argentinos van a la Galia, ¿ya? Lo que es Francia, un poquito España e Inglaterra, ¿no es cierto? Y ellos traen a Argentina principalmente familias protestantes. Y tú, Francisco, me puedes ayudar ahí, porque dentro de esta ética protestante que escribe Max Weber, ética protestante y espíritu del capitalismo, esa gente viene a trabajar. Entonces, los alemanes que vinieron a hacerse riquezas, con esa doctrina tan particular que a ellos los caracteriza desde, pensemos, eliminando esta filosofía clásica alemana, todos los otros que gobernaban. Pues, ahí, es tu especialidad, por Francisco, del siglo XIX, es lo que a ustedes le pasan profusamente en la facultad. Entonces llegan estas familias a Chile, alemanas, y el Estado chileno consigue que anteriormente la corona, que familias chilotas, por tanto beliche, porque son beliche, se vayan a repoblar Osorno. Las antiguas familias que arrancaron por el Camino Real, los descendientes de Osorno, vienen a repoblar, de acuerdo a lo que señala Ambrosio Rodríguez, que era gobernador de Chile y después fue el virrey, poblan Osorno de acuerdo a un tratado que tienen con los locos del territorio, que es el Tratado de las Canoas, pues el del río Rahue, el actual río Rahue. Ahí forman un concilio, una reunión donde ellos le dicen, ya mira, vuelvan. ¿Ah? ¿No 1793 el Tratado de las Canoas? ¿Francisco, dijiste algo? Y ahí el Tratado de las Canoas. Entonces, ya se asientan estos osorninos sincretizados, los descendientes en Chiloé, y se vienen para acá. Pero lo más tremendo, que cuando ya se instalan estas familias alemanas, el Estado chileno convence a chilotes que se vayan a trabajar para estas familias germanas. Y el trato de los germanos, según lo que yo he investigado en estos juegos que estoy haciendo, obvio fue de los peores. Fue peor que los encomenderos. Y no existe el corregidor que venga a corregir eso. Ellos hicieron lo que quisieron con estas familias
y los chilotes toman la decisión, y aquí hay un elemento súper clave, el arrojo, la valentía de convivir con el medio ambiente, tanto para los huilliches como los chonos, le dan esa facultad al beliche de poder tratar de dominar la naturaleza. O sea, para ellos no es problema convivir con el frío, con la lluvia, con el viento, porque pues, los chonos vivían arriba de las canoas, de las dalcas. Entonces, y los huilliches ya tenían una tradición de dominar el territorio por 8.000 años registrado. Entonces, toman la decisión de emigrar. Y ellos emigran a la zona de Chubut, a la zona de Esquel, a la zona de Bariloche. Chubut, Esquel, Epuyén son palabras galesas. Por eso yo nunca encontraba el significado en mapudungún. Son palabras que le pusieron los galeses. Miguel, y más o menos esto en qué época se da, más o menos. Mira, es que tenemos, que te quiero terminar, estamos hablando de 1850, 1870, ya, el Tratado de las Canoas es para ocupar Osorno, ya, eso fue. Pero eso del 1700, finalizando 1700, ya estaba dando vuelta Carrera, ya estaba dando vuelta todo, venía la primera junta de gobierno, estaban ocurriendo cosas importantes. Napoleón ya estaba haciendo de la suya en Europa, o sea, estamos hablando de una etapa ya contemporánea. Pero el gran suceso que ocurre, que 1870, yo identifico las primeras familias en Chubut, en Epuyén, en Esquel. Al Estado chileno, de acuerdo a la recomendación de Inglaterra, se le ocurre ir a invadir Bolivia y Perú. A mi juicio, después de Europa y Estados Unidos, el país que más ha invadido es Chile, porque Chile va a invadir Bolivia, Perú y después invade el territorio mapuche. Entonces, y los argentinos, en las investigaciones, cuando yo comparto con ellos, notar mucho eso, que somos un Estado tremendamente invasor. Pero a ellos yo les digo, bueno, pero ustedes en la campaña del desierto invadieron a los tehuelches, entonces, y lo tienen en la Constitución anotado, o sea, está en la Constitución de la República, ocupar los territorios que ocupan los salvajes y reemplazarlos por familias civilizadas, en lo posible europeas. Eso dice la Constitución. Y llegan estas familias a trabajar en las estancias ganaderas de los migrantes galeses. 30 años bastaron para que los chilotes o este sincretismo cultural, que te recuerdo que el lenguaje y la ancestralidad, más el nombrar todos los árboles, los animales, todos estos nombres que fueron otorgando, se fue diseminando en la Patagonia Argentina. Francisco, ojo, dato importante, los mapuche, entre el Biobío y Tortel, apoyaron a los mapuches del territorio argentino en una guerra de 20 años con los tehuelches. ¿Ya? Esa guerra ocurrió entre 1810 y 1830. Esas son las fechas. Y ganaron los mapuches. Entonces los mapuches mapuchizaron a los tehuelches. Por lo tanto, el idioma tehuelche, que es el aoniquén, es reemplazado, y también el huarpe, es reemplazado por el mapudungún como lengua franca. Esa es la lengua que se habla. Los huarpes siguen hablando huarpe, los tehuelches siguen hablando aoniquén, pero para comunicarse entre ellos utilizan el mapuche. Por lo tanto, todas las localidades que los tehuelches ocupan más al sur tienen nombre mapuche, producto de este nuevo sincretismo cultural. ¿Ya? Entonces, son sincretizados por abajo y por arriba también. Es como circular, es bien especial en distintas etapas, distintos periodos.
las familias chilotas, instaladas primero en la zona de los lagos, en la zona de los ríos, toda la zona de los lagos, toda la zona de los ríos, se trasladan a esta zona en 1870. Recuerda que también está, posterior a la Guerra del Pacífico, viene esta gran invasión de Cornelio Saavedra y todos sus generales genocidas que están en las estatuas, que hoy día, con mucha razón, algunos reaccionan contra ellos porque fueron genocidas. Ellos exterminaron a las comunidades en el norte, y yo te puedo dar fe porque también trabajo con los quechua, con los aymara, con los licanantay, y como no les bastó, no bajaron en Valparaíso, siguieron hasta Puerto Saavedra, bajaron ahí, y ahí exterminaron a las comunidades ancestrales, principalmente las queches, que hay que dividirlo, las queches, ¿no es cierto?, que son los que están ahí en la resistencia. Después siguen con las comunidades más centrales, que son las mapuches, mal llamadas araucanas, y también algo de pehuenche, y lo que no se toca mucho, que yo quiero tomarlo como corchetito, son las comunidades pehuelches, ¿cierto? O sea, perdón, puelches. Los puelches culturalmente son muy parecidos a los mapuches, pero son huarpes, son de Argentina, son de las comunidades huarpidas de Argentina, igual que las chiquillanes, en el norte. Son gente que habla el huarpe, no habla el chiquillán, por eso hay tantas palabras que desde el mapudungún no las puedes descifrar, porque fueron otorgadas por las comunidades ancestrales huarpidas. Entonces, termina la guerra del Pacífico, donde Chile ocupa, pensemos, un quinto del territorio nacional, y se le ocurre ocupar la Patagonia, Francisco. Marcar soberanía en el territorio austral, porque pensaban que los argentinos podían, mientras estábamos en guerra, debilitados, se tiraban para acá. Falso, eso es un discurso hecho por el Estado, principalmente por esta corriente tan militar que tiene este Estado. Y los argentinos estaban viviendo una situación muy compleja porque tenían muchos cuentos en el norte, principalmente que después desemboca en la guerra del Chaco, en esta guerra tremenda contra donde sale peor, el que pierde más es Bolivia, ni siquiera Paraguay, Bolivia el que pierde más territorio, pero no la soberanía, sino los chané, los charrúa, todos estos pueblos que habitan desde el Chaco hacia arriba. Entonces, Argentina piensa que va a tener conflictos con Chile. Entonces, desde el 1838 al 42, le pide a la corona inglesa que empiece a fijar los tratados de límites, empiece a pronunciarse como árbitro de poder establecer con Chile las diferencias o las demarcaciones o los hitos que dividirían las tierras, en este caso la cordillera de los Andes. Fitzroy, que es el comandante del barco donde llega el Beagle, que es donde viene Charles Darwin. ¿Te acuerdas que Charles Darwin llega al 42 con Fitzroy? Fitzroy ya había venido a Chile y fijó todos los puntos, los hitos geográficos en el estrecho Magallanes, en el canal del Beagle, y le dice a la corona española: mira, aquí esto para acá y esto para allá. Así más o menos él viene. Y después se viene con Charles Darwin. Pero desde ahí en adelante los argentinos ya empiezan a pensar en la toma de posesión efectiva del territorio austral. Y como Chile estaba envalentonado, los presidentes de esa época, muy altaneros, empiezan a presionar en la corona inglesa, para la cual le trabajaron, y existe la posibilidad de que haya un conflicto bélico por ahí, finales del siglo XIX, 1894, 96, es tremendo desde el punto de vista político. Y estas familias beliche, chilotas, que están viviendo en Esquel, Chubut, Epuyén, El Bolsón,
tienen que salir de Argentina porque podían ser considerados prisioneros de guerra. Y la gran diferencia, que por esta ética protestante que señala Max Weber, los galeses que los contratan para trabajar en su estancia, les pagan, pero con animales. Entonces les pagan con animales y la gente chilota, que ya lleva un 50, 60 años de que salieron de Chiloé y estaban en este territorio, empiezan a poblar lo que llamamos la Patagonia chilena. Y ahí se funda Futalefú, Palena, Chile Chico, todos los pueblos que son los limítrofes. Ojo, que quedan al lado oriente de la cordillera. La cordillera de los Andes, como nosotros vemos la cordillera de la costa. Está para el lado occidental. Ellos están a la sombra de la cordillera, al otro lado. Y fundan estas tres comunas. Futalefú, Palena, Coyhaique, Chile Chico, y en fin, empezáis a nombrar para el sur Torres del Paine, que son posteriores. Entonces estamos hablando del 1900, ya. Y ahí el Estado chileno se toma la posesión efectiva del territorio. Hay sucesos consulares, mandaron a Doblé Almeida a ir a Río Gallego a colocar un fuerte, lo dejaron botado, porque no fueron nunca más, no le mandaron nunca más suministros pertrechos, se tuvo que volver. Estamos hablando del Atlántico. Y nuevamente el Estado chileno le pide a familias chilotas, con la promesa de una gran entrega de tierra, a chilotes que vayan a poblar lo que sería la vertiente, lo que tú conoces como Chiloé continental, que hoy día es Palena, ¿ya? Colonizar Gualeguay o Hornopirén no era muy potente, pero sí Chaitén. Melinka, que ya estaba siendo junto a la isla Guafo, observada por los noruegos, me imagino que alguien va a hablar de las balleneras, que es tremendo, o sea, ahí los noruegos ya andaban hace mucho rato ocupando el recurso marino que habita el territorio nacional. Y llegan hasta Punta Arenas y refundan Punta Arenas, porque si bien es cierto, Punta Arenas donde se descubre Chile en 1520, Hernando de Magallanes, 1541 Santiago, ¿no es cierto? 1536 Diego de Almagro. Punta Arenas pasa a ser el lugar estratégico y donde el corazón de escarcha de Héctor Pavé. A mí me emociona, Francisco, porque yo que voy a Punta Arenas, cuando se podía, me iba a un karaoke, a un pub, y salía el corazón de escarcha, y era como cantar el himno nacional, porque es un tema chilote asociado a una tradición patagónica. Pero lo más simpático, y como para terminar esta situación de los beliches fuera de Chiloé, con su tradición ancestral, el lenguaje, este coraje, esta hazaña de ocupar este territorio tan tremendo, tan cambiante, que todavía está en construcción. Los nombres, los apellidos que están en las actas de nacimiento son todos Cárdenas, Chihuay, Barrientos. Los Barrientos están diseminados por toda la Patagonia. ¿Y dónde son? Quellón, antiguas familias de Quellón, antiguas familias de la zona más sur de Chiloé. Porque es la zona que está menos invadida por la corona española, porque la corona española se concentró en Ancud y se concentró en Castro y la zona pacífica, pero no tomó como lugar de opresión esta zona más al sur, a pesar que después en el siglo XX está todo el tema del destilatorio, todo el tema de este desarrollo tremendo que tiene industrial Quellón. Ojo, recuerda que el presidente Federico Echaurren, perdón, me equivoqué, es Federico Rasulis Echaurren, tiene la idea de prolongar el tren que iba de Ancud a Castro, el antiguo tren, las dos estaciones, hasta Quellón. Y cometieron un error tremendo porque lo hicieron de trocha angosta.
Entonces no podían trasladar mucha madera, que era lo que estaban explotando. Recuerda que ahí está todo el tema del Lagual, pues, el Alerce. Y entonces todas estas familias que salen de esta zona austral, de esta zona más sureña de la isla, son las que van a poblar todo este territorio que yo te acabo de hablar. O sea, este majestuoso territorio que va desde Osorno hacia el sur, por el lado chileno, y desde Osorno hasta el puerto Diego Ramírez, es gente chilota. O sea, y las actas de nacimiento y los registros de las primeras iglesias que hay, habla de gente chilota colonizando en estas dos oleadas, una por el Estado y otro apoyado por el Estado, pero trabajando las estancias tanto en Chile como en Argentina. Eso, amigo, eso te puedo contar yo de esta tradición. Miguel, ¿cómo tú podrías definir que se expresa? Hay obviamente todos estos chilotes que tú le dices que parten para distintos lugares de la Patagonia y también para Osorno. ¿Cuál es el seguimiento que se le hace? ¿Hay un seguimiento a estas personas que llegaron a Osorno primeramente y que después se fueron hacia Chubut, hacia otros lados de Argentina? Es que, mira, lo principal es que uno en esta investigación aleatoriamente se mete al registro civil. O a la iglesia, va a una iglesia y los primeros casamientos, recuerda que la iglesia fuertemente está hasta 1825, o sea, todo se hace con la iglesia. Entonces la iglesia de Osorno, que imagínate, en 1602 tienen que abandonar y vuelven a refundar en 1700, tú lo dijiste, 78, después del Tratado de las Canoas. 93. Y 93. Y empiezan a utilizar ¿cómo que se llama? El territorio, y ahí el Estado, la corona en ese momento, tiene que devolverle las tierras, po. Y tú te metís en la biblioteca esta, que es la virtual, y pones familias que refundan Osorno. Y te encontrás con la sorpresa de los apellidos. ¿Y de dónde vienen? De Chiloé. Porque, mira, saca cuenta que en esta disputa, cuando se alzan los últimos, el último alzamiento indígena en Chiloé, cuando le cortan la cabeza a los estancieros y los ponen en Castro, fue un hecho político. ¿Por qué? Porque la corona española, a través del virrey, nombró un gobernador, y el gobernador de Chile, que era ya capitán general, nombró otro gobernador. Se pelearon había una disputa política y ahí se dejaron caer los indígenas. Entonces, la corona siempre estuvo preocupado del territorio, no por la riqueza, sino porque se le podía dejar caer Holanda, se le podía dejar cualquier país, los Países Bajos, mejor dicho, los Países Bajos, y ocupar el territorio que tenía un potencial en madera. Bueno, analiza después lo que pasó con Quillón, porque Quillón, de los 15 productos de los 7 productos que generaba con el destilatorio, todos fueron grito y plata, o sea, sustentaron la isla un buen rato desde el punto de vista comercial, depredando el medio ambiente, estamos claros, y a la costa de trabajadores indígenas que perdieron mucho en la vida ahí, después también las balleneras. Entonces, así tú lo pesquisas. Y también hay mucha literatura, ¿ya? Hay mucha gente que se ha metido en esto, pero de manera aislada. Entonces, cuando tú haces este gran esfuerzo de hablar de la geología y de la glaciación, están estrechamente vinculados al poblamiento del territorio. Imagínate, aquí en Santiago, Santa Cruz, el glacial tenía 2000 metros de altura. Por lo tanto, no había vegetación que lo soportara. Y para allá quebró la corteza, la última glaciación, la Yanquihue, y hundió el territorio. Entonces, eso desde el punto de vista de la construcción ritual de estos mitos fundacionales, son gigantes, cataclismos gigantescos que están ocurriendo y que están interactuando con estos pueblos ancestrales. Entonces,
todo lo que tú estás señalando hay que conectarlo, todas las invitaciones hay que conectarlo, y yo logré hacerlo en estos juegos que tú conoces, po, que hablamos de prehistoria, hablamos de paleontología, hablamos de arqueología, hablamos de construcción de identidades, que son más bien de la sociología o la antropología social, y las vamos contando y les vamos poniendo en estos juegos de manera coloquial, de manera más, más accesible. Y sabes que el gran tema es que mi juego, a diferencia de algunos libros, con todo el respeto, es aprender jugando, una nueva disciplina que no tiene nada nuevo, que es muy antigua, pero que es aprender jugando con los elementos culturales, patrimoniales e identitarios del territorio. Y ha dado resultados. Así que eso. Y con respecto a las relaciones interculturales que se van dando entre estos chilotes que emigran, ¿cómo se refleja este nuevo sincretismo, como tú lo nombraste igual, que se va dando con los argentinos de Chubut? Bueno, también se genera una interrelación con los colonos, por decirlo. ¿Hay planteamientos con respecto a eso? ¿Cómo se van relacionando? Y por otro lado, otra pregunta, que tenemos un exponente de Argentina igual a futuro, que va a hablar sobre la migración la invisibilización de la migración de las mujeres chilotas. ¿Tú has podido Perfecto. recabar antecedentes con respecto a eso? Mira, la maravilla del corazón de escarcha, de la canción El corazón de escarcha, te lo explica claramente, claramente. La mujer en la estancia y el varón en las faenas, que no tiene una connotación machista, porque la estancia, la mujer lo hace todo, desde el cuidado de los niños, el cuidado del ganado, la tierra, la construcción de las viviendas, en fin, y el varón en las faenas que al estanciero le interesan. Básicamente, imagínate, en, en Esquel, dicen que se vino a esconder y a buscar oro Billy the Kid. ¿Cachai? Entonces, norteamericanos que vienen a buscar riquezas, oro. Max Weber habla que el cristiano anda buscando oro para tener la redención en la tierra. Max Weber dice que el protestante no le interesa que el tipo tenga aquí la redención y arriba se vaya de la mejor manera. Entonces, cuando nosotros hablamos del sincretismo, cuando estas familias chilotas llegan a Argentina, a Chubut, ya está mapuchizado. Para ellos ya reconocen que hay gente de su cultura, por lo tanto, no es difícil comunicarse, porque los mapuches ya habían sometido a los tehuelches, y los tehuelches estaban en condición de sometimiento. Entonces, los chilotes llegan ahí y se encuentran con lo mismo. Se les nombran igual a los árboles, los animales se llaman igual, los procesos la hortaliza son las mismas, estamos hablando de la quinoa, estamos hablando de la papa, es lo mismo que ellos ya tienen como inventario cultural porque lo tienen hace 5.000, 6.000 años. Y se lo llevan para allá, se lo llevan ahí los genes, la información cultural, y conviven con los que ya la tienen, están ahí. Entonces, para ellos reconocer, no es conquistar, es encontrarse. ¿Cómo te digo? La palabra reconocer su misma cultura, que es tradición ancestral, que está instalada ahí. Con respecto al tema de las procedencias de las personas que migraron de acá a distintos sectores de Osorno, Chubut, ¿se sabe más o menos los lugares desde donde salían principalmente? De Castro, Ancud, Quinchao, Quillón. Te vuelvo a decir que con Robinson estuvimos conversando extensamente el tema y quedamos pendientes de que íbamos a escribir ahí, también con Milton Barriento, que él desde el punto de vista del conocimiento de su gente, las barcazas antiguas, la Chaitén Quellón, llegaba gente que se había ido antes. Y llegaba a Quellón a ver a sus familiares, a contarle que estaban bien, que estaban dentro de una estancia, que el Estado le había pasado. Chistoso, te cuento una anécdota. Yo fui al Valle El Frío, que está en Chaitén. Yo trabajé mucho en Chaitén, en mi lugar predilecto.
y me encuentro con un señor que es dueño como de un gran terreno en el Valle del Frío, estoy hablando del año 92, y me dice, el Estado chileno me vino a ofrecer este terreno con el yo vivo, 100 hectáreas. Y a los meses después vino el Estado argentino a ofrecerme este mismo terreno, 200 hectáreas. O sea, es tan tremendo el tema, es tan incierto, pero yo creo que el gran desafío es, y para lo que viene más adelante, es poder construir una historia, un relato de la prehistoria del territorio. Pensemos que John, como te lo dije anteriormente, el Wildad, hay gente, Compu, que entiendo que está dividido entre dos comunas, hay mucha gente que emigró producto de las condiciones de pobreza y recuerda que le quitaron las tierras. El Tratado de Tantauco duró lo que dura un cándido, o sea, el Estado chileno fue inmediatamente con los empresarios a depredar y a buscar las riquezas de ese territorio. Mira, el alcalde de Quellón fue él, niño, y su familia, todas trabajadoras de ballenera. De hecho, el alcalde se vino a Quintaya, la última ballenera, sus padres vinieron a trabajar acá. Entonces, imagínate las condiciones laborales, las condiciones, los empleos que se generaban para los chilotes en esa época. Es una migración, es una gran migración a oportunidades que después tampoco se dieron. O sea, donde yo creo que le fueron mejor, le fue en Chubut, en Esquel, porque ahí por lo menos le pagaron. O sea, tienen su ganado. Y la investigación que tú estás realizando, ¿en qué proceso está actualmente de avance? ¿Está terminando? ¿Está en revisión? Mira, lo que pasa es que yo inicié una marca, un negocio que es Descubriendo Tú, que me ha permitido también hacer investigación en Bolivia. Tengo un juego puesto ahí en Samaipata y ahora voy a México. Empieza y termina la investigación en la localidad que quiere adquirir el juego. Yo estoy muy entusiasmado porque la región que me ha tratado mejor ha sido la región de los lagos. Hice el juego en Quellón, hice el juego en Purranque, hice el juego en Yanquihue, hice el juego en Palena y ahora estoy escribiendo con otro profesional que es un historiador, la historia de Palena, que es la memoria de lo que te acabo de contar. Entonces, ¿qué invitación me hizo la universidad? Que es la Alberto Hurtado, no es una universidad de las tradicionales. Me dijo, Miguel, trata de sacar el título de arqueólogo, nosotros te ayudamos, y que partas después con la idea del doctorado y terminar esto, lo que yo le estoy planteando, porque te insisto, de Valdivia hacia el norte, la gente no sabe de lo que estoy hablando. No tiene claro, y no la gente de a pie, como se dice, profesional, investigadores, gente con estudios, con investigación. O sea, la glaciación, en lo que yo te estoy contando, la glaciación de Yanquihue recién la estamos entendiendo para el norte, porque los geólogos la tienen ellos escondida en su universidad, pero la gente no entiende, no sabe que los lagos, que la cordillera fueron afectados por una glaciación hace muy poco, 10.000 años. Y eso en geología es muy poco, y que conformó el territorio. Entonces, Ayer eso. afortunadamente tuvimos a los de Chiloé que están haciendo ese esfuerzo de acercar la geología a la gente y a los estudiantes. También el sábado tenemos otro invitado que es chilote, Luis Mancilla Pérez, que escribió Los Chilotes de la Patagonia Rebelde. Con respecto a eso, ¿tú has podido enlazar algo también? Mira, ayer estuve yo en un encuentro de la Patagonia. El libro que yo estoy escribiendo habla de 3 identidades culturales distintas, pero con un tronco común, que es el sincretismo cultural Veliche. Tenemos que hablar de la tradición patagónica, la tradición magallánica y la tradición fueguina. ¿Ya?
porque hasta el cordero sabe de otra manera. Entonces, uno habla con los alcaldes. Yo te quiero contar que yo fui jefe de gabinete del presidente de todos los alcaldes de Chile, y me vinculé mucho tiempo con los territorios, sobre todo con los territorios austral y sobre todo con Chaitén después de la erupción del volcán. Entonces, entendimos que hasta Campos de Hielo Sur, desde Horno Pirén hasta Campos de Hielo Sur, está la tradición patagónica, ¿ya? Desde el norte, desde el sur de Campos de Hielo Sur hasta el Estrecho Magallanes, es la tradición magallánica. Y a eso yo le tengo respeto. Son tremendos. O sea, ellos hicieron el estallido social hace 15 años atrás con el tema del gas, o 12 años atrás, ya no recuerdo cuándo fue. Ellos son los tosudos, son los tercos, ellos son los chilotes. Ellos son esta tradición beliche en su plenitud. Ellos dominan el territorio, lo da lo mismo que hayan ráfagas de 180 kilómetros por hora del viento, le da lo mismo que si se le inundó o bajó o no subió la marea, le da lo mismo. Ellos son así, y son los mismos que están en tu territorio. Y los fueguinos son los estancieros, son los que todavía viven esta tradición del siglo XIX maravillosa, que están vinculados mucho más con la tierra que con el mar, porque también las condiciones climáticas ahí tampoco se los permite, porque imagínate, una noche en invierno ahí dura 14 horas, entonces es bien difícil. En Punta Arenas se nota. Y también sabes que se nota también en Río Gallego, hay muchos Chile magallánicos, o sea, por lo tanto chilotes, que están trabajando en zonas australes, principalmente en las estancias ganaderas, pero también en las plantas petroleras, que también son condiciones tremendas. Yo tuve la suerte de recorrer ahí un rato largo, y también, pues, o sea, ¿qué te puedo decir? Francisco Coloane, que es del territorio, un gran escritor muy reconocido, escribe sobre esa zona por esta entidad. Ve estas embarcaciones navegando ahí en un oleaje tremendo y habla de esta templanza. Entonces, esta Patagonia rebelde la tiene en los genes y se manifiesta cada cierto tiempo. Yo creo que viene una manifestación súper fuerte porque lo conversábamos ayer, esta promesa de zona austral que generó el Estado a partir de Bachelet II en adelante, no ocurrió, y hoy día el turismo, las actividades más significativas, productivas, están haciendo muy mal pasar a esta gente. Pero lo otro tremendo es que las salmoneras siguieron más ferozmente, instalándose más ferozmente, depredando el medio ambiente, y nadie le ha puesto nada. Entonces yo creo que ahí va a haber Imagínate que a Luxi no lo dejaron subir al avión hace poquito. Entonces yo creo que ahí viene algo potente, y creo que es la oportunidad para Chiloé de plegarse como Patagonia Insular. Dejen de llamarse Chiloé, llámense Patagonia Insular, porque ustedes poblaron la Patagonia, sus familias. Entonces hay que hablar de una identidad cultural distinta. Chilota, patagónica, magallánica y fueguina, pero todo una zona austral, una zona aletargada, postergada, olvidada, desatendida. Entonces, ojo con el Patagonia rebelde, sumémosle insular, magallánica y fueguina. Hace poco nos comentaba David en la primera charla de que de las huaytecas se definen como chono huilliches, o huilliches chono, correspondiendo como a esa relación de dualidad o de extensión de la cultura chilota. Y con respecto a eso de la extensión de la cultura chilota, ¿tú crees que aún falta mucho por valorizar, posicionar el real aporte de los chilotes, de las chilotas en la constitución de los territorios más al sur, los territorios australes? Yo creo que los chilotes la valoran, ellos mismos lo valoran. Lo que pasa es que el Estado chileno no lo considera, porque es una zona de rezago por donde se le mire. Entonces, ¿para qué la van a invisibilizar si le van a meter ruido?
Yo creo que ahí tiene que haber una posición política más potente, no de la autoridad, sino del habitante, como esta palabra que está tan de moda, empoderarse. Yo creo que siempre han estado empoderados, pero el desconocimiento de la hazaña de mantener la soberanía, de mantener los procesos productivos, y que uno la ve desgraciadamente cuando veranía para allá, cuando va a conocer los fiordos, cuando va a conocer Chiloé. Imagínate que cuando Chiloé tenga el puente, ¿tú cachai la invasión que va a haber ahí? O sea, Chiloé ya no va a ser la última frontera, van a ser como parte del megapuerto que se va a hacer en Quellón hacia el sur. ¿Y ese megapuerto para quién es? Para las empresas. No es para que tú vayas a Belinca a pasarla bien o para que vayas a mejorar tu calidad de vida, ¿no? Es para las mega empresas que van a depredar toda esta zona. Entonces, este reconocimiento es un reconocimiento más que se está dando ahora de anexar, es un reconocimiento instrumental. Entonces, yo creo que esta iniciativa, la que tú tienes, más lo que estamos haciendo yo de una manera más autodidacta, a lo mejor otros profesionales con mucho más conocimiento, debemos ponerla en valor, debemos sacarla de la facultad. Dile a los colegas que están exponiendo, principalmente a través de tu iniciativa, que esto hay que visibilizarlo. O sea, no puede ocurrir, no puede ocurrir. Yo le decía ahí a la gente de Purranque, que ojo, son todos Mansilla, casi la mayoría de la gente de apellido Mansilla, porque salieron de Chiloé. No puede ocurrir que nosotros sepamos más de Gengis Khan, Julio César, que de Paleantaro, que de la Janaqueo, que de, en fin. O sea, nosotros sabemos de Caupolicán, Galvarino y Lautaro porque los españoles los mataron. Ellos contaron que los mataron a unos tipos bélicos que fueron maravillosos, entre paréntesis. Pero ¿por qué no cuentan los de Paleantaro, que, perdonen la palabra, sacó la cresta y los tuvo dominados al imperio más grande de la historia del planeta? No hay ningún imperio, obvio los modernos, que haya sido más poderoso que España en esa época, y Paleantaro los paró en seco. Y mató a un gobernador que había sido un general tremendo de la corona. Entonces, a mí casi me insulta que no sepamos de esto verdadero, de estas verdaderas hazañas. Al señor Licomán, además de cantarle a él, hay que sacar su biografía, hay que publicarla. Tú el otro día publicabas ahí algo maravilloso con la Charo Cofré, cuando lo recibió como músico. Pero era un político, era un hombre que fue y se le paró a Pinochet, se le paró en su cara y le dijo las cosas, pan, pan, vino, vino. Entonces, y así mucha otra gente más. Es impresionante el desconocimiento, llega a ser insultante. Entonces, yo me trato de hacer estas iniciativas para poner en valor. Entonces existe una deuda, de cierto modo, desde el mundo académico. Sí, pues. Sí, pues, sí. Mira, si nosotros, como dicen por ahí, diéramos vuelta al planeta y fuera Chile estuviese en Norteamérica, las momias chinchorros serían las momias más populares y más visitadas del planeta. Y además son democráticas porque los momificaban a todos. 8.000 años. Paleantaro, que a mi juicio otro día discutíamos por internet con el señor Cayuqueo, que para él era Lautaro. Para mí era Paleantaro el mayor ídolo. Una conversación tonta, es como decir que es mejor Pelé o Maradona, guardando las proporciones, porque estos hicieron hazañas más importantes. Pero Paleantaro debiese leerse como se lee a Julio César. Es más, el mío Cid, como leemos nosotros en la enseñanza media, ¿te acuerdas que nos obligan a leer literatura española, literatura griega? O sea, Caicavilo y Tentemvilo. Caicavilo estuvo hace poquito. Caicavilo fue ese gran río, esa gran culebra que dejó la escoba en la zona central, sacudió un poquito la cola y se puso. Esa es la deidad que a mí me motiva.
para mí sigue siendo, ¿cómo es que se llama? Puam ¿cómo es que se llama? Las deidades del pueblo Yituche son las que rigen. Imagínate, la luna, Cuyen, para todos los pueblos no occidental sigue siendo la madre. De hecho, mira, yo hice un estudio en sociología, cuando estudié, perdón, en antropología, hice un estudio, una investigación de la importancia de María, la Virgen María. Y la María es, en arameo, es marisma, es la marisma, el mar, porque es fecunda. Entonces, ¿quién mueve las mareas que las rige? Es la luna. Y también los embarazos se cuentan en torno a la luna, la Cuyén. Entonces, mal llamada mamaquilla, porque la mamaquilla es una palabra quechua también, una palabra de los hermanos del norte. Entonces, si tú lo conversás con una mujer, con alguna persona que tiene el tema del feminismo como latente, es un tema que encanta, porque la luna es la madre de todo. Entonces, Occidente le puso María a la marisma porque es la luna, es la madre. Entonces, estamos hablando del mismo tipo, estamos hablando del mismo ser humano que tienen las comunidades ancestrales al sur del Biobío. Entonces, estas construcciones que yo me permito hacer es un poco reivindicar la tradición ancestral. Nada más que eso. Nada más que eso, porque debemos seguir hablando de los mitos fundacionales, porque es nuestra tradición, es nuestra historia. Yo aquí vivo en zona Guasa, Colchagua, la cueca de Pinochet, la cueca colchagüina, tipos vestidos, mejor dicho, disfrazados de castellano, siendo que son mestizos. Allá en Argentina, cuando voy y hablo con los gauchos, los agarro para el deseo. Bueno, ¿ustedes qué onda? ¿Son vascos? ¿Por qué andan con ese coscacho? ¿Por qué no son más indígenas si son mestizos? Y en México lo mismo, pues el charro, que es más toledano, más aragonés, tiene ese tipo de vestimenta cuando son tipos mestizos. Entonces, voy a Bolivia, voy a Perú, voy a Ecuador, voy mucho a Bolivia con frecuencia. Bueno, la pandemia me ha impedido ir para allá, pero el mismo mestizo valora la tradición indígena y no la tradición española. Entonces, yo creo que hay que reivindicar eso y las generaciones nuevas, los jóvenes como tú, los profesionales están metidos en ese tema, Francisco, yo estoy orgulloso porque están valorando la bandera en el estallido social que más flameaba era la bandera las queche. A mí me hubiese gustado que hubiese sido la bandera mapuche, el azul con blanco, pero ya importa, ya las queche, ya hay una cercanía. Y tienen que estar también las banderas de los territorios postergados, que es esta Patagonia insular, austral, magallánica, fueguina. Agradecerte, Miguel, por tu tiempo, tu disposición, por la exposición que también nos brindaste. A mí por lo menos me abriste un mundo en cuanto a esta migración ulterior, por decirlo, anterior a esta que va hacia la Patagonia, esta que se dirige hacia Osorno y que se puede plasmar en el siglo XIX en gran parte, pero sus orígenes se pueden ubicar en el siglo XVIII. Así que agradecer, no sé si quieres dejar como antecedentes con respecto a tu otro trabajo, al Descubriendo Tú, donde la gente puede encontrar tu trabajo, donde puede disponer de él. Mira, Explicarme un poco más o menos en qué consiste también el Descubriendo Tú, y para ir como finalizando y una explicación de qué es Descubriendo Tú, en qué comuna has estado, dónde pueden encontrar tu trabajo, cómo surge la mira, idea. sí, no, mira, la idea surge de la necesidad que tenía que parar la olla. Había sido estafado, había sido maltratado por el modelo neoliberal chileno, me estafó un criminal que durante 10 años fue mi mejor amigo y me estafó en el momento más exitoso de los dos y perdí todo. Y me planteé la idea de reinventarme. Esta es la cuarta vez que yo me reinvento y dije, voy a hacerlo solito y que creo que la cultura, el patrimonio y la identidad, después de años de gestión democrática, yo le digo a mi amigo alcalde que entre el 92
había que construir muchos metros cuadrados porque Chile era muy pobre en infraestructura. Entre el 2002 y el 2012 había que meterse adentro de la casa para trabajar los temas sociales, los temas de pobreza. Pero entre el 2012 y la actualidad tenemos que invertir el Estado, y nosotros están a disposición de invertir en las capacidades cognitivas. Tenemos que tratar de desarrollar el músculo más importante que tenemos en el cuerpo, que es la cabeza. Entonces, a mí se me ocurre hacer este juego educacional que está en la página web www.descubriendotu.com, que busca visibilizar el patrimonio de distintas zonas. Como te digo, parto en Quillón, Yanquihue, Purranque. ¿Sabes qué Purranque, Francisco? Tú tienes que ampliarte para allá. Purranque tiene una zona que se llama Lafque Mapulahual, que se llama Mar y Tierra del Alerce, una zona que fue devastada por los grandes consorcios madereros de Chile, y que a partir de 1985 lo tiene una comunidad huilliche, una zona preciosa, que existen maravillas de fauna silvestre, y nosotros con el municipio pusimos en valor esa parte, también con la parte más mestiza, la parte más colonial y la parte del tren, pero me llamaba mucho la atención que el esfuerzo que hay por las comunidades por preservar el patrimonio, pero no saben mucho de su cultura. Y por eso yo quise poner el sincretismo cultural de Liche fuera de Chiloé, porque, por ejemplo, localidades que están nombradas como toponimio, patronimio mapuche, no están bien traducidas. Aquí yo vivo en la zona de Colchagua y, por ejemplo, hay una playa que se llama Bucalemu, y que dice que es bosque grande. En rigor debería ser Futa Lemu, porque Futa es grande. Pregúntenle a Futalefú, pregúntenle a Futelmapu, todas las localidades que son grandes. Hay una localidad que se llama, muy linda, una caleta costera que se llama Boyeruca. Y le pregunto a la gente qué significa Boyeruca. Y no, ni el alcalde, ni el director de la biblioteca me pudieron decir que Boyeruca en rigor es Foiqueruca, porque es el hogar del canelo. Foique, canelo, y Ruca, como le dicen los Tezungún, que lleva una S adelante, es el lugar. Cutemo, Parilongo, todo mal escrito, mal traducido. Entonces, además de tenerlo como cultura, la contamos mal. Entonces, ese es mi desafío. Yo tengo la suerte de vincularme con harta gente que conoce bien el idioma ancestral y me ayuda en esta construcción. Ojo, los volcanes, el trabajo que ustedes van a poder ver ahí en la página web. Yo hice un juego que se llama Descubriendo tus volcanes, y que con ello te permite, cuando uno va por la carretera, este es volcán Lanín, este es volcán Osorno, ya, pero ¿por qué se llama Osorno si no debería llamarse Osorno? Sí, porque Osorno en honor al conde de Osorno, que era el tío de un gobernador chileno, ya, pero el volcán se llama Huaychafe, y que en rigor es el Peripillán, pues la deidad antagonista a Antu. Tienen los volcanes, ahí el Melimoyo, que no sé por qué ya se llama Melimoyo, si Melimoyo significa 4 puntas, ¿no es cierto? 4 cerros. Y una se cayó para el terremoto del 60. Entonces, el Chaitén dicen que es canasto de agua, está mal dicho, es canasto para cernir, porque en Chaitén no hay ninguna palabra que diga, o sea, ninguna letra que diga co, ¿no es cierto? Una conjunción de letras que diga co. Por lo tanto, es canasto para cernir. ¿Quién le puso esos nombres? Bueno, nuevamente los chilotes. El horno Pirén, ahí, o sea, ¿cachai? Entonces, nuevamente está el Peripillán. Melipilla, la comuna de Melipilla significa, según el diccionario, cuatro diablos, y nosotros sabemos que Pillán es un espíritu, no es un diablo. Es bueno y es malo, es calor frío, es oscuridad, luminosidad, son dioses binarios y complementarios, deidades binarias y complementarias, y duales.
Entonces, Occidente lo entiende mal, lo traduce mal y lo cuenta mal. Entonces, de ahí nace mi reflexión de querer hacer este juego, de poder ayudar a contribuir a contar bien la historia. Eso. Agradecerte nuevamente, Miguel. Gracias por haber participado con nosotros. La charla, recordar a la gente, va a quedar disponible en YouTube. Así que nada más que agradecer, pues, y mañana invitar a continuar con este ciclo. Esta es la segunda charla. Quedan 20 todavía. Así que los esperamos más adelante. Muchas gracias. Oscar Miguel Yalonco dice: muy interesante su invitado y lo felicito por el uso del término beliche, étnimo que personas chilotas, huilliche, reniegan de esta. ¿Qué opinión tiene de eso, profesor? Ya, bueno, mira, a ver, tú vas a Santiago y tú ves personas que desde el punto de vista de la construcción morfológica es hermano mapuche. Y lo reniega porque es una sociedad que, ¿cómo es que se llama? Discrimina. Pero cuando vaya a postular una beca, que dicen mapuche. Entonces, ojo, si las comunidades ancestrales reniegan el concepto beliche, creo que bien que lo hagan, porque ellos son huilliches y nosotros son choros, pero no vamos a desconocer 5.000 años de interacción, porque aquí yo lo digo, o sea, si hay un sitio arqueológico de 5.000 años, ¿y quiénes son? Son ellos, ellos en Yaldad. Yaldad es una palabra chona, ¿no? Todas las palabras los toponimos que terminan dat, Auchat y at también son construcciones chonas. Entonces, es como reconocer en zona urbana ser mapuche, desconocerlo, es lo mismo. Entonces, Beliche es una tradición cultural maravillosa, que salió a poblar la Patagonia, Magallanes y Tierra del Fuego. Entonces, de dominar la naturaleza, de vivir en armonía con ella, la hicieron los Beliches. Entonces, eso digo yo, modestamente, que hay que poner en valor, hay que visibilizarlo. No hay que esconderlo, y yo me siento orgulloso de esta tradición, siendo yo una persona foránea a esa tradición, porque mi origen, mi abuelo era Rapanui, mi abuela tiene que tener algo de mapuche, y listo. Esa es la construcción mía, pero yo estoy orgulloso de ello, y cada día más, a diferencia de la década anterior, Francisco, somos más los que nos sentimos orgullosos de nuestra tradición. Por eso hablé de los guasos, de lo castellano, de los gauchos y lo vasco, y de los charros y lo toledano. ¿Por qué? Porque ellos sienten ese orgullo, yo siento el otro. Y el señor que hace la pregunta, que no se complique, si Belice lo son, y donde sea lo van a hacer, porque está en el idioma, está en la construcción cosmogónica, está en cómo nombran la fauna, cómo nombran la flora, en fin. Agradecerle nuevamente, gracias por su tiempo y estamos en contacto, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias, cuando quiera. Gracias. Muy bien. Muchas gracias.